Bueno, ya ustedes han conocido de sobra de quién se trata el doctor Pedro Claver Cobo Torres. Él de primera profesión es médico neurólogo de los pueblos. Pero además es historiador de afición, pero lo ha hecho con tanto rigor y con tanta seriedad que se ha vuelto un especialista. Y ha escrito varios libros, incluso tiene en las redes, tiene un canal que se llama Apuntes de Cartagena, que trata sobre muchos temas de esta ciudad de Cartagena de Indias. Esta conferencia de hoy tiene la particularidad de que va a estrenar el canal de YouTube, como les dije, de la Academia de la Historia de Cartagena. Esta está dentro del ciclo de la capacitación que se hace con el patrocinio del Club de Pesca de Cartagena, de la Corporación Turismo Cartagena de Indias y de la misma Academia de la Historia de Cartagena para los guías turísticos, pero además está abierta para la ciudadanía en general. Así pues que con esta conferencia damos por inaugurado, podríamos decirlo así, el canal de la Academia de la Historia de Cartagena en YouTube. Y ahora los dejo en compañía de Pedro Claver, que va a darnos una conferencia muy sí, va a estar editada. Va a estar editada, después Carlos Andrés la editará y entonces la subirá al canal. Decía que la conferencia de Pedro va a ser muy entretenida. Pedro Claver. La Academia de la Historia de Cartagena, Corpo Turismo y el Club de Pesca de Cartagena tienen el gusto de invitarlos a la capacitación sobre historia de Cartagena. Hoy vamos a hablar sobre el primer asalto del pirata Roberto Baal en el marco de los ataques y asaltos a la reina de los mares. El primer asalto a Cartagena de Indias es la segunda conferencia del curso de Historia de Cartagena del doctor Pedro Cobo. Heredia y sus hombres conquistaron y colonizaron el poblado de Carmairí, que ellos conocían como Calamar. El desnarigado construyó un cercado de tapias que debió ser muy frágil, porque no se menciona durante el primer asalto a la ciudad. Apenas a los 11 años de haber sido conquistada por el madrileño. Tuvo un rápido desarrollo. Ese poblado de bohíos, que era los bohíos indígenas donde se asentaron los españoles, tuvo un desarrollo acelerado. Primero se convirtió en San Sebastián de Calamar, que fue el nombre que le puso el conquistador, el fundador de la Cartagena española, porque realmente la fundación de la ciudad fue en tiempos inmemoriales por los indígenas. Pero hablemos bien de la conquista o de la fundación española. Primero fue San Sebastián de Calamar, nunca fue Cartagena. A Cartagena la bautizó la gente que va al puerto de Cartagena, al puerto de Cartagena. El puerto era el nombre de la bahía. Lo adoptó la ciudad de a poquito. Era una ciudad estratégica, era el penúltimo escalón de la ruta de las armadas de tierra firme y el lugar de su aprovisionamiento para el regreso a España. Y esta fue la causa de su engrandecimiento, por supuesto, con un puerto seguro. El puerto de la bahía. La bahía, cuando hablamos del puerto, hablamos de la bahía de Cartagena. Esa fama de riqueza de Cartagena se esparció tan rápidamente que mucha gente ya quisieron venir aquí a enriquecerse. Su crecimiento se disparó. Y esto fue una labor del mismo conquistador Pedro Heredia, y él en una probanza, en una defensa que hace, una probanza era una especie de descargo, él lo dice, y es que aquí nadie quería venir, y desde que yo vine esto se puso aquí en orden y comenzó a haber comercio y a haber de todo.
Y él mismo dice, eso no lo hizo ni Cortés, no lo hizo Pizarro, eso lo hice yo. En una probanza que bien pueden encontrar en los documentos históricos. Fue publicada, entre otras cosas, en uno de los números del Boletín Historial hace ya algunos años. Los piratas vieron en Cartagena, pues, una fuente de enriquecimiento. Había muchas banderas piratas. Esta es la de Jack Rackham, que fue la más popular, pero no la única. Hay numerosas banderas piratas según el pirata. Hablemos entonces, sí, de nuestro personaje, Jean-François de la Roque, un noble francés conocido como el señor de Roberval. Su padre era Bernard, era un condestable de Carcassonne. Condestable era un cargo militar. Y su madre era Isabel de Poitiers, de la gente más fina de la época. Era un guerrero y aventurero asesinado en París a los 60 años. No murió en sus aventuras y en sus piraterías. Se considera uno de los primeros mártires hugonotes de Francia. Bueno, los hugonotes eran protestantes franceses, calvinistas. Esta es Carcassonne. Carcassonne es una ciudad hermosa, pero esta es la ciudad medieval, antigua, Carcassonne la propia. Ya queda dentro de la ciudad moderna, que tiene más o menos 500.000 habitantes. Es una ciudad medieval maravillosa y allí se efectúan los fuegos artificiales más conocidos y más hermosos de toda Francia. El 14 de julio, el día de la independencia francesa, es una maravilla los fuegos artificiales que se llevan a cabo en esta ciudad que le llaman Castillo, de que no es una ciudad, tiene un castillo adentro, es una ciudad medieval y adentro pues lo que hay son almacenes turísticos y todo tipo de cosas, comidas. Algunos datos familiares del señor de Roberval. Procedía de Roberval por parte de su madre, que se llamaba Isabel de Poitiers. Ella era a su vez tía de la bella y legendaria Diana de Poitiers, que era la Marilyn Monroe de su época. Pero por el sur era de Languedoc, por su padre Bernard, quien era de Carcassonne. A los 10 años lo casaron con la princesa Erin Murphy. Estas esculturas de Diana de Poitiers, la prima de Jean-François de la Roque, esculpida como Diana la Cazadora en el Museo del Louvre. Este es un castillo de Roberval, de la región de Roberval. Eso era al norte, es al norte, hacia Bélgica. Y hacia el sur, de donde era su padre, Carcassonne, aquí vemos Carcassonne, en el Golfo de Lyon, Carcassonne, entre, digamos, Montpellier y Toulouse. Lugar de nacimiento de Jean-François de la Roque, nuestro Roberto Val. Tuvo una muy cercana amistad desde la juventud con el futuro rey de Francia, con François I. Francisco I, muy joven, se unió al ejército francés en las campañas de Italia que tenía entonces Francia, ocupaba Italia, y en esas campañas estuvo Jean-François de la Roque. Tuvo una muy buena herencia porque cuando murieron sus padres, él se convirtió en señor de varios dominios de esa región que vimos ahora, de Roberval, en el norte, por eso le decían el señor de Roberval, Sieur de Roberval, y de allí los españoles Roberto Val, y de otras regiones como Saint-Martin, Mourou, y regiones de Ardenas y Languedoc, la lengua de la Occitanía. ¿Será que él llevó una vida muy lujosa, despilfarró el dinero, porque él vivía en una ruina crónica? Fue en esa época nombrado caballero y portaestandarte de 100 hombres de armas del rey. Pero por razones que no están bien descritas, probablemente se daba una muy buena vida. Se endeudó y perdió sus tierras. Tal vez
eso lo llevó a aferrarse a la religión. Fue un hombre de una profunda creencia religiosa. Se acercó a Juan Calvino, se hizo amigo de Juan Calvino, fue uno de los primeros personajes franceses en convertirse al calvinismo. Estos protestantes franceses, como ya les dije, se conocen como hugonotes. Calvino fue el padre de la llamada teoría de la predestinación absoluta. Sufrió persecuciones religiosas. Sabemos que Francia era Francia la católica. Y en 1535 escapó de la horca por intervención del rey, su amigo personal. Vivió una aventura canadiense y ya vamos a ver por qué. Él se hizo famoso precisamente por su participación en la colonización, el primer intento de colonización que fue fallido en Canadá, que conocían como la Nouvelle France. Estableció junto a Jacques Cartier la primera colonia en América del Norte, antes de las colonias inglesas. Aquí estamos, viendo la primera colonia que se hizo, aquí la están construyendo, ya vamos a verlo más adelante, qué nombre recibió y todo, en el río San Lorenzo. El primero que comenzó a construirla fue Jacques Cartier, después la ocupó Roberto Ball. Hablemos un poquito entonces de Jacques Cartier para poder entender qué fue lo que pasó con De la Roque en Canadá. Francisco I encomendó a Cartier, que era un veterano navegante de Saint-Malo en la Bretaña francesa, la misión de descubrir, era exploración, ciertas islas y tierras donde se encuentra gran cantidad de oro y otros objetos preciosos. Jacques Cartier es el Colón francés y es un hombre mítico. Aquí vemos este cómic, inclusive hecho para contar su vida. Él partió de Saint-Malo el 20 de abril de 1534 con apenas 2 naves y 61 hombres. En 20 días llegó a Terranova y se encontró con los iroqueses. Este fue el primer viaje de Jacques Cartier. Aquí vemos el detalle, este es el mapa de Norteamérica. Aquí vemos el detalle de Terranova. Vemos el Golfo de San Lorenzo, Nueva Escocia. Y aquí está esta locación que se llama Gaspé. Aquí llegó él a Gaspé. Y aquí en el Golfo de San Lorenzo encontró un buen número de iroqueses, unos 200 iroqueses que vinieron de una ciudad del río San Lorenzo que él conocería después, que se llamaba Stadacona. Al principio tuvieron unas relaciones muy buenas y allí en Gaspé él levantó una cruz. Inclusive hay una réplica de esa cruz en Tour-Solidor, Saint-Malo, de esa cruz que fue erigida el 24 de julio de 1534. Esto es una réplica en homenaje al navegante Cartier, que era de allá. Los iroqueses, conocidos también como Haudenosaunee, la gente de la Casa Larga, no era una tribu, era una confederación nororiental de nativos norteamericanos. Cartier, cuando regresa de ese primer viaje, persuadió a un par de iroqueses, hijos de Donnacona, que era el jefe. Se llevó a Taignoagny y Domagaya para ese primer viaje y los exhibió allá en Francia ante el rey. Estos iroqueses le hablaron a Cartier y Cartier, pues más tarde al rey, sobre el famoso reino de Saguenay, que era un reino repleto de oro y rubíes. Esto lo supo el rey francés, por supuesto. Así que Saguenay fue el objetivo del segundo viaje, que partió el 19 de mayo de 1535. Esto está en el inconsciente colectivo de los canadienses. Nosotros encontramos estos cruceros por el norte de Canadá
que llevan a los turistas al soñado reino de Saguenay. Entonces Cartier emprende el segundo viaje, que es de 1535 a 1536. Aquí vemos uno de los galeones que él llevó, el Gran Hermine, porque también existía el Petit Hermine. Fueron 5 barcos que llevó para su segundo viaje. Y en este segundo viaje, como ven aquí en el mapa, ya penetra en el río San Lorenzo y llega hasta 2 ciudades que vamos a ver ahora, 2 ciudades importantes iroqueses, la una es Tadacona y la otra Hochelaga. En Tadacona, que quedaba cerca del actual Quebec, poblado iroqués en el río San Lorenzo, allí fue bien recibido. Primero estuvo allí, ya había conocido a gente de Tadacona porque en el primer viaje los había conocido en el Golfo como pescadores. Después bajó un poquito más y llegó a Hochelaga. Sobre esta ciudad Hochelaga y sobre esta ciudad conocida también como el lago del Castor, era muy sui generis, era una ciudad doblemente fortificada por estacas de maderas de roble y quedaba al pie del Monte Royal de Montreal. Hay un muy conocido documental sobre Hochelaga, Tierra de las Almas, documental canadiense, que mezcla esa vida antigua en ese pueblo con la vida moderna en Canadá, en Montreal. Aquí vemos a Jacques Cartier hablando con Donnacona, probablemente al fondo Hochelaga. Hochelaga era así, rodeada, así, fortificada con esas vigas de roble, y las casas eran todas cubiertas como las ven allí. Aquí vemos en el documental de Hochelaga a Jacques Cartier caminando porque eran 2 hileras, servía como un corredor entre las 2 vigas de madera, 2 hileras de vigas de madera que rodeaban el pueblo. En ese segundo viaje, a mediados de noviembre de 1535, los barcos de Cartier quedaron atrapados en el hielo. Y con ese frío enorme y esa dificultad que tenían ya con los iroqueses, algunos problemas de relación, comenzaron a tener escorbuto. Y los iroqueses se demoraron un poquito en entregarles a ellos lo que se llamaba el secreto de Áneda, que era un té de hierbas de cedro blanco que salvaría a muchos porque era 100 y murieron 25. En ese segundo viaje, después ya de superar esa crisis del invierno y los problemas que tuvo Cartier, ya cuando pensaba regresar, él primero también volvió a poner una cruz ahí cerquita de Hochelaga, y regresando abordó a una docena de iroqueses, entre ellos Donnacona, y se los llevó hasta Francia, porque decía que era la mejor forma de contarle al rey lo que había visto en esos países, las maravillas de este mundo. En julio ya estaba de regreso en Saint-Malo con su docena de iroqueses, que tuvieron una suerte muy triste, porque Donnacona murió alrededor de 1539, unos años después, y otros al parecer corrieron la misma suerte. Sobre la ida de esos iroqueses a Francia hay todo tipo de historias y novelas sobre que algunos pues tuvieron descendencia, siempre se cuentan esas cosas, pero no hay nada concreto. Entonces volvemos ahora a Larroque. ¿Y cuál es el papel que él juega aquí entonces en la colonización de la Nouvelle France? El 15 de enero de 1541, Francisco I nombró a Larroque como comandante de lo que sería la colonización de la Nouvelle France, ya una misión de colonización, no de exploración. Él tenía la obligación de construir villas, fuertes, iglesias y templos. Cartier pasó a ser el navegante principal. Obviamente eso a él no le gustó. Él era el que conocía el trayecto y el que había hecho la exploración y el descubrimiento de esas regiones.
Es curioso que sea un hugonote, un protestante en una Francia muy católica, quien comanda esa primera misión de colonización, inclusive una colonización que era católica. Y el rey no solo lo nombró comandante, sino que le confió todo el mando, con el poder legislativo, con el derecho a justicia y para nombrar cargos y funciones. El rey le tenía absoluta confianza. Por eso esa primera empresa de colonización en Norteamérica la comandó su amigo, que era su amigo de infancia en quien él tenía mucha confianza. Pero Cartier zarpó primero. No esperó a De la Roque. Y Cartier tenía condiciones y tenía dinero, tenía oro. Él había venido de esas exploraciones donde se había enriquecido. Y zarpó primero en mayo de 1541 con 500 colonos, 5 barcos, ganado, y entre esos colonos muchos prisioneros liberados para ser los nuevos habitantes de la ciudad que querían fundar. Allí llegó Jacques Cartier y construyó dentro del río San Lorenzo, muy cerca del pueblo de Stadacona, donde había estado 5 años antes, muy cerca construyó la villa fortificada Charlesbourg-Royal. Aquí la vemos, aquí en el río San Lorenzo, muy cerca de Stadacona. Esta era la ciudad, Charlesbourg-Royal. Así era exactamente. Entre tanto, Francisco I financia a La Roque y le proporcionó fondos para 3 barcos. Probablemente fueron 3 barcos con los que vino a Cartagena: Valentin, Anne y Lechefreye. Pero eso no fue suficiente. La Roque tuvo que piratear para procurar fondos y comenzó a piratear barcos mercantes ingleses. Así que partió más tarde, partió el 16 de abril de 1542. Con 3 barcos y 200 colonos, partió del puerto de La Rochelle. Eso queda en el Golfo de Vizcaya. Y vino a arribar a las costas americanas el 8 de junio de ese año. Este era el paisaje que debió haber encontrado de La Roque por el río San Lorenzo en ese entonces. Por su parte, Cartier, no sabemos si fue que él a alguna avanzada le dijo que ya se acercaba de La Roque o si fue solo casual. Él estaba comenzando a tener dificultades, las había tenido por el invierno y también con los iroqueses, que después de esa situación de haberse llevado al jefe Don Acona y de no haber regresado con ellos, eso le generó muchos problemas a Cartier y a los primeros colonizadores franceses en Canadá. Cartier abandonó la colonia. Supuestamente le iba a mostrar al rey un cargamento mineral que había encontrado. Y en su regreso se encontró con la misión de Roberto Ball, que venía de Francia, y se encontraron en Terranova, en la isla de Terranova. Pero de noche, Cartier aprovechó la oscuridad y zarpó rumbo a Francia. No acompañó a quien era supuestamente su jefe. Entonces La Roque siguió con los mapas que ya conocía de Cartier, siguió por el Golfo de San Lorenzo y llegó hasta la ciudad que había construido Charles Cartier, que le había puesto el nombre de Charlesbourg-Royal y que él rebautizó como France Roi. Y debió haberlo hecho más de una mejoría porque estuvo ahí 2 años. Fue muy difícil porque el frío, el hambre, el escorbuto, como ven aquí, el escorbuto, y las luchas interminables con los iroqueses, que ahora no eran más
sus amigos ya no eran bienvenidos, volvió todo esto muy difícil. En este viaje de la Roque hay una historia sobre un legendario abandono que hizo en la Isla de los Demonios frente a Quebec. Como era un viaje de colonización, algunas personas iban a quedarse entre esos personajes que iba Marguerite de la Roque, una sobrina de Jean-François. Algunos historiadores dicen que probablemente él estaba enamorado de ella. Lo cierto es que él era un hombre supremamente riguroso, supremamente religioso, y Marguerite, que iba en uno de sus barcos, quedó embarazada por un joven amante y que ella tenía allí en el barco, quedó embarazada y él la abandonó junto con el amante y una señora que era la criada del Margarite. Los dejaron allí, abandonados. Allí Margarita la encontraron un tiempo después algunos pescadores y su aventura inspiró varios relatos literarios. Podemos decir que su hijo o hija, no sabemos, fue la primera criatura de Francia que nació en Canadá. Pero su amante no aguantó, no tuvo la capacidad de sobrevivir en ese medio, y tampoco que la señora que la cuidaba. Solo la encontraron a ella. Vieron fuego algunos pescadores en la orilla y así encontraron a Marguerite, que la llevaron de nuevo a Francia. Ella regresó a Europa, llegó al puerto de Rochelle y se volvió una celebridad, entre otras cosas porque una tocaya de ella, la reina Margarita de Navarra, que era de las escritoras más conocidas de su tiempo, escribió una historia en su famoso libro Heptamerón. No era fácil. Ella terminó en un convento de monjas. No había que hacerle ningún reclamo cuando el comandante daba la orden, él tenía todo el derecho de juzgar y así se lo había dado al rey. Nadie le discutió. Es una historia interesante. Ya en ese estadio de la Roque, en François, en la ciudad, entonces comenzó con un piloto muy famoso que tenía, que era Jean Fontenot, conocido por los españoles como Joan Alfonso. Con él pudo remontar y fue la primera vez que se remontó hacia el estrecho de Davis, arriba cerca de Groenlandia. Hicieron que pudieron hacer Roque y sus hombres el primer mapa completo de esa región conocida como el reino de Saguenay. En ese reino de Saguenay, al parecer, fue donde llegaron primero los vikingos. Esa era la parte de Terranova y más arriba, Groenlandia. Aquí vemos el estrecho de Davis, ese estrecho navegable por las costas del Labrador y frente a Groenlandia, lo describió por primera vez Joan Alfonso, el piloto de Roberto Ball. Ya en 2005 hubo hallazgos arqueológicos. Encontraron la ubicación exacta de la ciudad a 10 kilómetros de Quebec. Inclusive algunos restos de madera quemada y pieza italiana decorativa muy sofisticada de los años 40 a los años 50, de 1550 a 1540, por allí, que solo podría pertenecer a un miembro de la aristocracia francesa. Allí está el señor de Roberval. Esta es una placa que encontramos al pie de la ciudad de Charles Bourrouillat, donde cuentan toda la historia de Jacques Cartier y de Roberto Ball. Aquí vemos nuevamente un dibujo de lo que era la ciudad François. Colonización fallida, duró menos de 2 años. El origen carcelario de los colonos, el escorbuto y los ataques sucesivos de los iroqueses no permitieron que se desarrollara esa primera colonia
en la Nouvelle France. Aquí vemos una de las piezas que habían encontrado allí, en esa ciudad, los arqueólogos. Los iroqueses estaban muy descontentos y le hicieron la vida imposible a los colonizadores por el tratamiento que Cartier le había dado a los jefes de Donnacona y a la otra docena de iroqueses que se habían llevado y que nunca regresaron. A Jean-François de la Roque lo fueron a rescatar en 1543. Por eso lo que dicen algunos libros de historia de Cartagena, que ponen como en 1543, a los 10 años, la llegada de la Roque a Cartagena, el asalto, no puede ser posible, porque él en 1543 lo rescataron y volvió arruinado a Francia. La colonización del Grand Fleuve, o sea, del San Lorenzo, del Gran Río, fue abandonada. Y Canadá solamente surgiría mucho tiempo después. O sea, Francia tenía que esperar la formación permanente de una colonia, que es hoy Quebec, debía esperar 56 años para que Pierre Duguay de Mons pudiera fundar esa ciudad. Entonces tenemos a Jean-François de la Roque otra vez en Francia y otra vez arruinado. ¿Qué podía hacer? Piratear. Aquí está la bandera de pirata clásica, que ya les había dicho que es una bandera de Jacques Racam y que son numerosas las banderas piratas. Entonces Roberto Ball, bueno, después de este fracaso, a trabajar, señores, se dedicó de nuevo a la piratería. Y en 1544, no en 1543, en 1544, que hay un error, asaltó rancherías Santa Marta y Cartagena de Indias. A Santa Marta la redujo a cenizas. Los habitantes de la indefensa Santa Marta se escondieron en las montañas y lo que hizo de la Roque fue incendiarla y volverla cenizas. Según Joaquín Acosta, el asalto de Baal a Santa Marta fue la primera de la triste serie de depredaciones que los corsarios y piratas cometieron en nuestras tierras. Esto que vemos aquí es el primer mapa de Cartagena para acercarnos un poco a cuál era la Cartagena que había encontrado Roberto Ball. Esta era la ciudad. Aquí vemos el puente San Francisco, el Semaní, cómo se veía la galera de la popa, la galera le llamaban acá, Luruaco o Turuaco, Punta de los Icacos, donde está el Hotel Caribe, y vemos esto sería la base naval, el muelle de la base naval, después la Machina con los años, y aquí el Boquerón, porque este mapa es de 1570, 30 años después. Y vemos aquí, podemos ver como en este mapa primitivo, como vemos que Boca Grande estaba llena de lagunas, ¿ves? De lagunas adentro. Aquí, Tierra Bomba, Punta de los Icacos, como le dije, Ciénaga del Ahorcado, están descritas aquí. Esta es la Cartagena, y esto de aquí, que era agua, esto es lo que es ahora el Parque de la Marina, porque todo esto fue relleno para entrar a Boca Grande, por eso estas puntas ya no se ven tan fácilmente, porque todo esto fue rellenado. Ball aparece en Cartagena el 24 de julio de 1544. 1544. Penetró en Cartagena con 4 naves de guerra y un patache. Los corsarios franceses entraron por sorpresa. Nadie esperaba eso. Y esa noche, al día siguiente, había la celebración de una boda de una sobrina de Pedro de Heredia. Luego ellos entraron de noche con un escándalo. Ya cerca de la ciudad, pues con los tambores, la banda de guerra y gritando. Pero entraron de noche y primero los habitantes cartageneros pensaban que se trataba de de las primeras manifestaciones de la fiesta que se celebraría ese día. Entraron de madrugada
Entraron por los matorrales hasta que llegaron a los lados de los mangles por ahí para entrar en una lengüeta de tierra que había de Boca Grande hasta lo que hoy es el baluarte de Santo Domingo. Por ahí entraron caminando de madrugada. Llegaron gritando: Francia, guerra, a fuego y a sangre. La carta del Cabildo al Rey dice que estaba la mar tan sosegada, con una bonanza tal, que el patax, o sea el patache, y las 4 barcas, sin ser sentidas, echaron 450 hombres de guerra en tierra, y al cuarto del alba, o sea a las 4 de la mañana, dieron por 3 calles con sus menestriles, diciendo: Francia, Francia, guerra, a fuego y a sangre. Este es un patache. Eran naves de bajo calado para explorar las aguas que no conocían y que podían ser superficiales. Aquí vemos un galeón, un ejemplo de un galeón, de los galeones de origen español inicialmente que surcaron tanto estas tierras en esa época. Veamos a ver la carta del delegado Cristóbal de la Tobilla, el 15 de marzo del 44. Desembarcaron los franceses guiados por un corso que conocía la ciudad y les acompañaba un piloto sevillano llamado Juan Álvarez. Los piratas apresaron a casi todos los vecinos y se llevaron plata y oro por valor de 35,000 pesos y 2,500 pesos de oro de la caja reales. Ahora vamos a ver qué tiene que ver ese piloto, qué fue lo que pasó con el piloto. Aquí vemos a unos conquistadores españoles de la época, con el arcabuz, la lanza, la espada. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes de ese primer asalto? Los franceses asesinaron a un hombre e hirieron a otro. Solo hubo un hombre muerto. Se pidió un alto rescate para no quemar el pueblo. Se llevaron todo, hasta las campanas de la iglesia. Mas hubo un buen tratamiento en la honra de las mujeres y de los prisioneros. Y eso tiene mucho que ver, lo de la honra, con el puritanismo que manejaba Jean-François de la Roque, que recordamos que era hugonote y calvinista a ultranza. Pero hablemos un poquito de los antecedentes de este asalto, que fue lo que pasó. Es que ese piloto sevillano, Juan Álvarez, había sido azotado en Cartagena un año antes por orden del teniente del gobernador que se llamaba Alonso de Beginés, debido a supuestos delitos cometidos. Fue azotado públicamente. Y dice el cronista Fray Pedro Simón: tan sentido y emperrado, refiriéndose al piloto Juan Álvarez que había sido azotado, que se propuso tomar venganza de Beginés y de toda aquella ciudad. Entró en Francia y, habiéndose comunicado con algunos piratas, asegurándoles que los metería en el puerto de Cartagena y que sin ser sentidos y sin resistencia podrían haber a las manos la ciudad. Y así lo hizo. Entró sin que nadie se diera cuenta. Continúa el relato de Fray Pedro Simón. Picados de codicia, los franceses armaron 3 navíos gruesos con algunos pataches y pertrechos de guerra, y embarcándose 1,000 hombres, dice, 1,000 hombres armados, sin contar la gente de mar. Cartagena no tenía esa población. Llegaron al puerto de Cartagena, viniendo del piloto mayor, el que urdía la trama, y entraron sin resistencia en él a la mitad de la noche, vigilia del apóstol de Santiago. El piloto sació su venganza. Juan Álvarez se presentó mientras los combates y los soldados, los atacantes, arremetían por las calles. Juan Álvarez sabía lo que tenía que hacer y se dirigió directamente a la casa del teniente del gobernador. Y cuando Alonso de Beginés, abrió la puerta, lo atravesó
quedó en ella muerto, pasado de parte a parte. Y en ese momento, de manera muy cinematográfica, le gritaba: este pago ha de llevar quien sin razón afrenta a los buenos. Este es el famoso grabado que en la época recorrió Europa y que, bueno, no teníamos cine ni televisión, y que de esta manera se contaba la historia de los sucesos en Cartagena. Aquí vemos la llegada de los franceses, aquí vemos el asesinato de Beginés, los combates, la iglesia, las naves. Pero ¿y qué hacía Heredia? A Heredia la sorprendieron en su casa. Y algunos cronistas cuentan que iba bajando la escalera donde se defendía valerosísimamente, ponen, de un escuadrón de enemigos. No sabemos si fue propaganda política pagada, pero la verdad es que Heredia era un hombre corajudo y muy buen espadachín, y eso, pues, de eso hay numerosas constancias. Pero le tocó huir por el traspatio de la casa. Huyeron sus hermanas, sus sobrinas, y él también saltó la tapia y se refugió, como muchos, en los montes vecinos, pues fueron atacados todos por sorpresa. Pero a quien capturaron fue a Alonso, su hermano, Alonso de Heredia, su hermano mayor, que estaba incapacitado después de unas incursiones por Dabeiba, Antioquia. Y también al obispo Fray Francisco de Benavides. Estas eran un par de personalidades destacadas que tenía como rehén Roberto Val. Al final se pagó un jugoso rescate, quedando los de la ciudad en suma pobreza, aunque sin otra muerte que la de Alonso Beginés. Después de Cartagena, Roberto Val atacó Santiago de Cuba en septiembre del 44, y lo mismo a La Habana de ese año, octubre del 44. Volvió a Francia, donde allá le confió ese año, 1544, Francisco I, la reconstrucción de las fortificaciones de Senlis y de París. Aquí podemos ver a la París de entonces, fortificada. Aquí vemos Montparnasse, aquí vemos Montmartre, aquí vemos la isla, la Cité. Este es un grabado de la puerta de Saint-Germain en 1560, cuando fue asesinado Roberto Val. La última incursión de Val en el Caribe fue en 1546, cuando atacó Baracoa, la primera capital de Cuba, y después asaltó otra vez Santiago. Regresó a Francia. En 1547 se retiró de la piratería, como quien se retira de su cargo como banquero o administrador o abogado. Él se retiró de la piratería y regresó a Francia. El nuevo rey ya no era Francisco I, era Enrique II, y le nombró superintendente real de minas. Pero él seguía arruinado, siguió arruinado para siempre, nunca recuperó su fortuna. No sabemos muy bien cómo dilapidó esa fortuna enorme que tuvo de tierras. Lo cierto es que en 1555 sus bienes fueron hipotecados. Este es uno de los castillos de Robert Val, Chateau de Robert Val. ¿Cómo muere? Él fue una de las primeras víctimas de las guerras religiosas, de estas guerras religiosas que hubo en Francia. Al salir, mucho antes de la noche de San Bartolomé, al salir de una reunión calvinista, una noche del año 1560 en París, fue asesinado en la esquina del cementerio de los Inocentes. Este es el cementerio de los Inocentes en París. Termina colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hay muchas historias que podemos contar también, pues me preguntan y vemos que podemos sacar de algunos datos, pero ahí quise
quise mostrar esa conjunción de las historias de Canadá y de Cartagena, y también contar la vida de este personaje, que es uno de los personajes importantes, tan importantes que lleva a cabo el primer asalto a la ciudad. Un personaje básico en la historia de Cartagena. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, sí, hay preguntas. Si hay preguntas, ¿quién pregunta o comenta o dice? Bueno, vente acá, acércate un poco para oírte, ven. Usted mencionó que Cartagena no se fundó, sino que se conquistó. ¿Sí? Sí, claro. Me corrí el capital. Eso también lo dijo el doctor Zamudio también. Bueno, yo tengo entendido de libros, no de internet, propiamente, porque soy más seguidor de libros de la época de antes, que para un ritual de fundación se necesita un requerimiento y un rollo. El requerimiento es el documento que se adhiere o se pega en el rollo. El rollo es un cilindro de madera. El requerimiento es el aviso, el anuncio. Tengo entendido que pues, en la hoy Plaza de los Pochis se colocó ese rollo, ese cilindro, ¿ya? Ese rollo de madera. Entonces, si estás anunciando, dando a entender que este es un territorio de dominio español, de España, el Reino de España, entonces, ¿hubo fundación o no hubo fundación? ¿Ya? No, fundación debió haber habido, y era lo que estábamos hablando antes. Fundación debió haber habido. Lo que no tenemos es el documento de la fundación. Lo otro es lo del requisito. Mira que ahora no lo recuerdo de memoria, pero ese requisito que se les leía a los indígenas, y no tenían ni idea de qué era lo que le estaban leyendo, y que a veces lo hacían sumarialmente. Hombre, le da el requisito ahí en papatal, en resumen, que esa gente no entiende. Ya te puedes imaginar cómo era la cosa. Terminó siendo un perrateo. Pienso que, no recuerdo, pero creo que cuando, me corrigen si estoy equivocado, que cuando se conquistó Cartagena todavía no se estaba implementando el requisito. Eso vino después. Lo del requisito, que eso fue una orden, digamos, que se dio. Ahora no sé, en relación con la Plaza del Rollo, porque eso tiene otra explicación. Sí, efectivamente, hubo un rollo de piedra, un cilindro de piedra levantado en la hoy llamada Plaza de los Pochis. Por cierto, ese no es el nombre oficial, sino Plaza de los Pochis. Y ahí se fijaban los edictos. Y dice que a veces también se aplicaban castigos públicos. O sea, se ponía a la gente ahí y se azotaba. La picota pública, exactamente. Pero yo no tengo noticias de que haya sido puesto un requerimiento para la fundación en ese caso. Sí, no hay. No hay. Cuando yo le decía a mis profesores en la Facultad de Medicina, profe, esto y aquello, y el profesor me miraba y me decía, ¿y dónde leíste eso, mijo? O sea, en el libro tal, y él gritaba desde por acá de su tribuna, ¡rómpelo! Entonces, eso uno no sabe, no, hay que revisar a ver. Dime, Gonzalo. Agregar un punto aquí para que quede grabado. Esa de la fundación. El problema está en que los historiadores españoles, que son los que nos están haciendo el trabajo últimamente, solo piensan en el archivo de Indias. Lo que no esté en el archivo de Indias no existe, ¿no? Pero resulta que los archivos religiosos son mucho más completos que el archivo de Indias. Los archivos religiosos. Los dominicos fueron los que vinieron con Pedro Heredia y trajeron la India Catalina como lengua. Ellos tienen un convento archivo en Bogotá que se llama San Antonino. San Antonino. Queda en la carrera sexta, es decir, arriba de la séptima, aproximadamente la 63, al frente de un archivo de las fuerzas militares, un edificio de 4 pisos. Yo tuve el privilegio, por concesión
que me dio el padre Tulio, que pensaba que yo era muy católico, ¿no? De revisar ese archivo, ¿no? Y trabajar allá como 4 meses. Y hay un documento que dice, en el día 20 de enero se hizo la ceremonia oficial de fundación con misa oficiada por los señores tales y tales, ¿no? Donde se invocó a nuestro señor San Sebastián, texto todo florido, invocado también para que nos proteja de las flechas de los caribes, ¿no? Envenenadas, ¿no? O sea, que él siguió las flechas romanas y sobrevivió, bueno, toda la historia, pero ellos registran ese acontecimiento el día 20 de enero con los frailes que hacen la misa. Lo que pasa es que se hundió en un buque, se quemó en el incendio de la ciudad. Se lo comió el Comején. Se lo comió el Comején, ¿no? Pero el archivo botánico, yo tuve la oportunidad de una prestigiosa investigadora española, aquí en este mismo salón, donde aseguraba que la India Catalina era un personaje de leyenda porque no existía, porque ella había estudiado todos los archivos españoles y no aparecía en el archivo de los Dominicos de San Antonino en Bogotá. Está hasta la ropa que le compraban a la India Catalina. Todo. La dispensa que pide Pedro Heredia para que la India se case con un ahijado suyo, de un capitán Alonso Montañés. Alonso Montañés. Y dice el historiador Fray Alonso de Zamora, de la época, que se fueron a vivir a Sevilla, España, y tuvieron allí tantos hijos como Dios quiso darles. O sea que hay una cantidad de sevillanos que son descendientes de la India Catalina. Y franceses que son descendientes de Donnacona. Sí, eso es un poquito diferente a lo de la conferencia, ¿no? Adelante. Bueno, micrófono para que me escuchen. Bueno, interesante conocer este personaje, Baal, que es más fácil de pronunciar Que de la rock, claro. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué Baal? ¿Dónde salió ese apodo, ese nombre? Y segundo, la inquietud que tengo es cuando él llega primero a Santa Marta, como pirata, y atrasa y le incendia, y dice ahí que los españoles que estaban en la ciudad se fueron hacia la montaña, entonces, y él sale ya con el botín, entonces, y después viene a Cartagena, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago es, si hoy a mí me roba hoy, y el ladrón huye, al día siguiente yo mando a la policía, por decirlo así, a tratar de rescatar el botín. Entonces la pregunta es, cuando él hace eso en Santa Marta, los españoles, cuando él ya se va con el botín, o también quemaron los barcos, o sea, ¿qué pasó con los españoles que no intentaron rescatar el botín? Entonces pregunto que si quemaron los barcos, la parte militar de los españoles, no hubo ninguna persecución a él con el botín de Santa Marta antes de llegar a Cartagena. No sé si hay alguna sobre eso, ¿no? Ok. Gracias. Lo primero, si a un señor le dicen en francés, Sieur, señor, de Roberval, que era la región, pues llamarlo en español Roberto Val es una cosa que es hasta lógica, ¿no? Si es el señor de Roberval, pues los mismos franceses le debían decir no Sieur de Roberval, sino Roberval, seguramente. Y así lo conocen. Los españoles lo llamaban Roberto Val, simplemente, sí, es una cosa. Ahora, en relación con el asalto de Santa Marta, que hay poca información, lo cierto es que él no tuvo botín y por eso incendió la ciudad. De todas maneras, él era un hombre que venía con varios barcos y venía bien pertrechado, pues no creo que hubiera naves en Santa Marta, pero si las había, o se las robó, o las quemó, o las hundió, pero igual no lo hubieran podido alcanzar. Él salió de allá directamente
para Cartagena, sabía lo que venía, ¿no? Creo que estaba guiado por Juan Álvarez. Entonces eso es lo que pasa. Lo que sí dicen los cronistas es que se fue el comienzo, se fue el primer asalto pirático a nuestra región.